Bien, estamos. Admitimos. Bueno, yo creo que si hay alguien más que después se sume, bueno, los voy sumando, pero creo que estaríamos en horario. Bien, bueno. Buenas tardes, chicas, chicos. Eh, sí, los vamos a presentar. A nosotros ya nos conocen de los parciales. Hoy estamos más simpáticos que en los parciales y en los finales. Eh, Tenemos de invitado hoy al doctor Juan Cruz González Ayonca y les vamos a contar que es abogado por la Universidad de Buenos Aires, especializado en Derecho Espacial y magíster en Ingeniería de Sistemas de Información por la UTN. En la actualidad se desempeña como miembro del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y es vicepresidente de la empresa estatal VENG. A su vez es docente de la UNLP y de distintos grados. Yo lo conocí como orador de las charlas TED, me pareció sumamente interesante, se relaciona obviamente con la materia que nosotros dictamos y lo invité y así que está acá con nosotros para compartir un poco de su sabiduría y experiencia, así que espero que lo podamos aprovechar todos porque un placer tenerlo nosotros que somos una universidad pública nacional del interior, la verdad que un honor tenerlo con nosotros, Juan Cruz. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a Yamila, a Juan y a Analía. Es un placer compartir este ratito con ustedes, este espacio para hablar del espacio, justamente. No sé si le llamó la atención el título o se pensaban que había una rama del derecho que era el derecho espacial, pero la idea de esta clase, de esta charla, en definitiva, es tratar de presentarles una nueva visión del espacio que nos ayude a repensar las formas en que nos relacionamos con las actividades espaciales. Cómo nos relacionamos como profesionales, ¿no? Como abogados. Ese tipo de relación. Porque usamos el espacio todo el tiempo. Todo el tiempo. Nuestra vida depende del espacio mucho más de lo que creemos. Ahora, a medida que vaya avanzando un poco la clase, van a ir viendo. Y si tienen alguna duda o hay algo que no entienden, me paran, yo creo que no los voy a ver, hablan o esperan al final y hacemos ahí una ronda de preguntas, no hay ningún problema. Yo ahora voy a compartir pantalla, ¿sí? Y ahí empezamos. Bien. Bien.
Esperen un segundo. Bien. Bien. ¿Están viendo una ciudad? Sí, ¿La reconocen? sí, Bueno. La idea es tratar de transmitirles qué es lo que está pasando ahora mismo en el espacio. ¿Qué está pasando ahora a 700 kilómetros de altura, donde están la mayoría de los satélites? Yo me voy a ir alejando de a poquito. Vamos a ir alejando. Se me aparecen otras ciudades. Van a empezar a ver algunos puntitos, algunas cosas que van a aparecer a algún costado. Ahí ya apareció uno. Ahí apareció otro. Starlink, dice. Otro. 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 Esto está pasando ahora sobre sus cabezas. Otro. Más. Más. Siguen apareciendo. Ya no alcanza para poner los rótulos de los satélites. Voy a alejar un poco más rápido. Bueno, el espacio está así en este momento. Solemos pensar que el espacio es un lugar infinito, donde hay lugar para todo y para todos, pero el espacio y sobre todo las regiones que son útiles para la humanidad son lugares congestionados, son ámbitos que están en disputa y conflictivos, ¿sí? Y bueno, como ustedes saben, donde hay conflictos, hay abogados. Esto de la congestión es uno de los problemas que tenemos. Yo voy a tratar de mostrarle algunos y cómo se están encarando para resolver, ¿sí? Ahora voy a saltar al PowerPoint. En la presentación yo le voy a dejar a los docentes la presentación y van a tener los links a todo esto. Esperen un segundo. Bien, acá está la presentación. Están viendo la presentación, ¿no? sí, sí. De hecho, Sí. bien, saltamos. No sé por qué no te deja. Ahí está. ¿Existen leyes en el espacio? ¿Hay quién gobierna el espacio? ¿Cómo se regula esto de las órbitas, de los satélites? Para mucha gente, el espacio es como el Far West, como el lejano oeste, donde no hay leyes y cada uno puede hacer lo que quiere. Bueno, les vengo a contar que no es así, que sí que existe un set de normas, un conjunto de normas que regula lo que se puede y lo que no se puede hacer en el espacio. Acá hay un resumen de cuál es el marco jurídico que gobierna las actividades en el espacio.
¿no? Tenemos el derecho internacional espacial y el derecho espacial nacional. En el derecho espacial internacional, tratados de las Naciones Unidas, que ahora vamos a ver, principios y resoluciones, y después una serie de documentos, guías, buenas prácticas que se les suele llamar, los van a ver como soft law. Soft law porque son normas que no son vinculantes, ¿sí? Son como recomendaciones que hace Naciones Unidas. Después, cada país puede o no tener sus leyes que regulen las actividades espaciales de esos países, decretos nacionales, decisiones administrativas, resoluciones, etcétera, etcétera. Acá hay una de las definiciones de derecho espacial, que son todas las normas que tienen por objeto la regulación de las actividades de los estados y organismos no gubernamentales en el espacio ultraterrestre, y que abarca las actividades en el espacio y las relacionadas con el espacio, ¿sí? Esto es importante. Incluye las actividades relacionadas con el lanzamiento, funcionamiento o la devolución de objetos espaciales. Es bastante amplio. No es un derecho que solo se ejecuta más allá de la atmósfera, sino que también tiene una parte importante en tierra, sobre todo por las cuestiones contractuales, de seguros, etcétera, etcétera. Corpus Juris Spatialis. Los abogados no dejamos de hablar latín cuando vamos al espacio. El Corpus Juris Spatialis son una serie de normas, principalmente... Juan Cruz, te interrumpo. Sí. ¿Vos estás pasando el power? Porque Sí. no se ve que quedó congelado. Ah, ahí está, ahí está. ¿En dónde quedó congelado? Ahí en Corpus Juris. Ah, bien. Ahí está. ¿Ahora lo ven? Ahora sí. Perfecto. A ver si... ¿Ahí lo siguen viendo? ¿O ya no? Sí, no, se ve. Sí. Perfecto, perfecto. Esto que les decía, el Corpus Juris Spatialis son una serie de normas que regulan las actividades en el espacio. Son 5 tratados, que acá les puse los nombres resumidos porque son más largos, pero me interesa que vean las fechas de estos tratados, que está el Tratado del Espacio, el Acuerdo de Rescate, el Convenio sobre Responsabilidad, el Convenio sobre Registro y el Acuerdo de la Luna. ¿Sí? Me interesa que retengan esas fechas. Después hubo declaraciones de principios sobre transmisión de vía satélites de televisión, principios sobre sensores remotos, que es de observación de la Tierra, sobre fuentes de energía nuclear, una serie de principios y después las normas locales que pudieron haber adoptado esos países. No hay texto sin contexto, ¿sí? Esto es importante para todos, pero para nosotros que somos abogados es muy importante entender qué pasaba en esa época, en esos años, ahí yo les ponía entre la década del 60 y 70, ¿qué pasaba? Plena Guerra Fría, ¿sí? La Guerra Fría, el enfrentamiento, ahora están viendo un satélite, ¿no? El Sputnik 1. A ver si... No, seguimos viendo el Corpus Juris Spatialis. Ah, bueno, lo dejo en este modo, ahí sí seguro lo ven, ¿no? ¿O tampoco? Ahora sí. Bien, bueno, lo dejo así. Esto que les decía de la Guerra Fría, el enfrentamiento de dos grandes bloques, el bloque soviético, la Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿no? La Guerra Fría. En 1957 se lanza el primer satélite que incluye la humanidad, el Sputnik 1, y ahí comienza la carrera espacial. Comienza la era espacial y la carrera espacial. Es en ese contexto que se dan las normas que gobiernan el espacio. Ahí veíamos que el Tratado del Espacio, que es el primero, es como la constitución del espacio, la carta magna del espacio. Los otros tratados se desprenden de algún artículo del Tratado del Espacio.
fueron redactadas en este contexto de tensión geopolítica, ¿sí? Por eso no hay texto sin contexto, no solo para los tratados internacionales, sino para cualquier norma que a uno le llegue o que tenga que analizar, bueno, qué pasaba en el país o qué pasaba en el mundo en ese momento, porque nos ayuda a entender cuáles eran los objetivos, qué buscaba esa norma. Bien. Cuando la Unión Soviética lanza el Sputnik 1, se generó pánico geopolítico, porque los Estados Unidos entendieron que si la Unión Soviética tenía la capacidad de lanzar un satélite que orbite la Tierra cada 90 minutos y que pueda obtener información de todo el planeta, también podía obtener información de su territorio y también podía llegar con armas nucleares a Estados Unidos. Bien, ese es un poco el contexto, y también entender que desde el 57 hasta el 67, que es cuando se abre la firma el Tratado del Espacio, fueron 10 años de negociaciones. No fue automático. De tensiones, de negociaciones, pero finalmente en el seno de Naciones Unidas se redacta lo que hoy conocemos como el Tratado del Espacio. Ahí les dejo el link del Tratado del Espacio con los otros tratados, con los otros 4 tratados, por si les interesa, y también creo que hay estos principios los principios complementarios a los tratados. A los abogados, desde Kelsen para acá, nos gustan las pirámides, ¿no? Las pirámides, y el derecho espacial tiene su pirámide que nos marca un poco la importancia de las normas. En la punta de la pirámide tenemos la Carta de las Naciones Unidas, y después siguen estos 5 tratados, que son el Corpus Juris espaciales. Debajo de ellos tenemos normas de distintas instituciones, de agencias espaciales, por ejemplo, la International Telecommunication Union, que es la que regula las frecuencias de los satélites y las órbitas. También tenemos acuerdos muy específicos, por ejemplo, los acuerdos que rigen en la Estación Espacial Internacional. Más adelante vamos a ver un caso. Y después la jurisdicción nacional, ¿sí? Leyes nacionales, la responsabilidad en cada país, cómo se organizan las agencias espaciales, y después también, bueno, control de exportaciones, acuerdo entre privados, contratos industriales, cómo se maneja la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Esta es más o menos la pirámide del derecho espacial, ¿no? En orden de importancia. Cualquier cosa me frenan, ¿eh? Bien. ¿Qué dice este Tratado del Espacio, que es como la constitución del espacio? Si ustedes este fin de semana, si quisieran ir al espacio, a la Luna, a pasar el fin de semana, estas son las cosas que tienen que saber. ¿Sí? En primer lugar, existe libertad de exploración y utilización del espacio ultraterrestre a todos los estados sin discriminación. Es decir, nadie les puede prohibir ir a la órbita baja de la Tierra, a la órbita geoestacionaria, a la Luna, a Marte. Incluso si ustedes quieren construir el fin de semana un satélite y lanzarlo, nadie se los puede impedir. El principio general es libertad de exploración y utilización. Hay esta igualdad, también es en función de interés de los países, independientemente del grado de desarrollo tecnológico y científico. Es decir, no hay discriminación si un país es desarrollado o no, si tiene desarrollo económico o científico, no hay discriminación en ese sentido. Ahora bien, ya en el artículo 2 empiezan las limitaciones al principio general. El artículo 2, que en un ratito lo vamos a ver más en detalle, nos dice, nos impone una prohibición, que es la prohibición de apropiación. Nos dice, ok, vos podés ir al espacio, podés ir a la Luna, podés poner los satélites que quieras,
pero no te puedes apropiar de una región del espacio, de la Luna o de cualquier cuerpo celeste. ¿Sí? Otro principio, utilización con fines pacíficos. Y acá sale a la superficie esto que les decía de la Guerra Fría. Bueno, ok, en la Tierra esto está bastante tenso, está la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea. No traslademos los conflictos al espacio. El uso que le demos al espacio tiene que ser con fines pacíficos. Lo que no quiere decir que no haya actividad militar en el espacio. Eso es otra cosa que después les voy a comentar un poquitito. Siempre hubo presencia militar en el espacio, lo que nunca fue un escenario bélico, nunca fue un campo de batalla. Gracias a este tratado se logró evitar eso. Y la prohibición de colocar armas nucleares o destrucción en masa, obviamente porque en esa época se estaban ensayando con todo tipo de arma nuclear. Otro de los principios, imputabilidad de responsabilidad de los estados por actividades gubernamentales o no gubernamentales. Esto es importantísimo. Si ustedes efectivamente se van el fin de semana a la Luna y en el camino su nave espacial choca una nave de la NASA, ustedes no van a ser responsables de eso, de los daños ocasionados, sino va a ser el Estado argentino. Porque en esa época eran los estados los que tenían posibilidades de ir al espacio, y básicamente las potencias. Entonces toda la responsabilidad recae sobre los estados. Retengan esto. Bueno, después la cooperación internacional, la obligación de asistencia, en momento de exploración, de investigación, se estaban conociendo cómo era esto de ir al espacio, de mandar el primer perro, la primera perra, el primer hombre. Bueno, entonces había mucho miedo a que las cosas fallaran y por ejemplo, en un lanzamiento algo saliera mal y un astronauta cayera en un astronauta norteamericano, por ejemplo, o un satélite norteamericano en territorio soviético. Bueno, se llegó a un acuerdo de restituir astronautas u objetos al país de lanzamiento. Libre acceso a estaciones y vehículos espaciales. Esto está asociado a lo anterior, a la obligación de asistencia. Si nosotros vamos a la Luna y construimos una base ahí, no le podemos poner cerradura, por ejemplo. Tenemos que garantizar que cualquiera que venga a inspeccionar o visitar, con un previo aviso, podamos darle acceso. ¿Sí? Esto también es importante. Deber de información, informar a las Naciones Unidas de los acontecimientos que sucedan en el espacio. Esto se refería más que nada a cuestiones que uno no pudiera entender o descubrimientos científicos. Bueno, deber de información a la comunidad internacional sobre lo que se encontraba, lo que se veía. Y obviamente la subordinación al derecho internacional, los tratados y la Carta de las Naciones Unidas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Yo no los veo, así que sigo. Bueno, el artículo 1, acá se los dejo. Esta exploración y utilización tiene que hacerse en provecho e interés de todos los países. El espacio está abierto para su exploración y utilización. Y del artículo 1 también se desprende que los estados facilitarán la cooperación internacional. Y acá saltamos al artículo 2, que es una pregunta que me hacen mucho cuando voy a un cumpleaños y alguien se entera que soy abogado espacial y que me dedico a esto. ¿Qué pasa con los terrenos que venden en la Luna? No sé si ustedes habrán hecho esta pregunta alguna vez. Bueno, acá vamos a resolver esa intriga de qué pasa con la gente que vende terrenos en la Luna, vende terrenos en Marte, qué sé yo. Bien. Acá les copio textual el artículo 2, que dice que el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrán ser objeto de apropiación nacional o reivindicación de soberanía, uso, ocupación, ni de ninguna otra manera. ¿Ok? Bien. Nadie se puede apropiar, ningún estado se puede apropiar de la órbita baja de la Tierra, de un asteroide, de Marte.
Ahora bien, ¿qué es lo que dicen los propietarios de estas empresas que venden terrenos en la Luna? Se adjudican por la interpretación, por ejemplo, de la Constitución de los Estados Unidos, que ellos son propietarios de la Luna y que tienen derechos sobre esos terrenos y que pueden ponerlos en el comercio, pueden venderlos. Y entonces es una interpretación equivocada del Tratado del Espacio porque dicen, yo no soy un Estado, yo no firmé ese tratado, así que no estoy alcanzado por las obligaciones que impone ese texto jurídico. Ok, no es así la interpretación, y acá vamos de vuelta, seguimos usando el latín y en el espacio seguimos usando el derecho romano. Es importantísimo para esta rama del derecho. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo frente a cuestiones desconocidas. Y a los romanos les pasaba lo mismo, estaban todo el tiempo en contacto con culturas, con objetos y con religiones completamente distintas y tenían que regular toda esa sociedad. Así que el derecho romano es clave para entender lo que va a pasar de acá en más con la exploración espacial. Bueno, básicamente lo que se utiliza es un principio de interpretación del derecho romano. El que no puede lo más, puede lo menos. ¿Alguien está hablando? Perdón, no logro, yo estoy viendo mi presentación y no sé si alguien levantó la mano o algo. No, era el micrófono de Yamila que quedó habilitado. Ok, cualquier cosa me dice. Entonces, este principio que dice que el que no puede lo más, no puede lo menos, ¿sí? Y si un Estado no puede apropiarse del espacio, de la Luna, de cualquier cuerpo celeste, menos lo va a poder hacer una empresa o un ciudadano, ¿sí? Esto no impidió que mucha gente insista o que cobre estacionamiento una sonda de la NASA porque estuvo un tiempo en un asteroide y un tipo se dijo que era el dueño de ese asteroide y le cobró el estacionamiento a la NASA por el tiempo que estuvo, ¿sí? Eso pasó, tuvo un proceso judicial en Estados Unidos que obviamente fue desestimado, pero lo tuvieron que tratar igual, ¿sí? Bien. Y acá vamos a algo que nos gusta a los abogados, que es la responsabilidad. Es lo que pasa cuando hay daños, ¿no? Porque un poco vivimos de eso. Y vuelvo al principio que les comentaba hace un ratito de imputabilidad de responsabilidad de los estados por las actividades gubernamentales o no gubernamentales. Lo que les dije antes, la responsabilidad internacional recae sobre los estados partes y es el Estado el que tiene la obligación de monitorear, de supervisar las actividades de las entidades no gubernamentales. Es decir, volvemos al caso de que alguno de ustedes el fin de semana construye un satélite y lo mandan a la Luna. Es el Estado argentino el que tiene que supervisar qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Les tiene que exigir una serie de registros, les tiene que exigir seguro, los tiene que identificar. Bueno, ahí es donde el Estado continúa en esta cadena de responsabilidad. A ver, bueno, yo me hago responsable internacionalmente, pero después a nivel nacional voy contra los que fabricaron el satélite o los que impulsaron o los que lo licenciaron, ¿sí? Bien. Autorización y supervisación, ¿no? O sea, no solo los supervisa, sino también los autoriza, porque uno puede empezar a fabricar un satélite y eventualmente no estar en condiciones, o que sea un satélite que realice actividades que están en contra del marco normativo internacional, como por ejemplo, venga, arma de destrucción masiva, eso estaría prohibido.
Ahora ustedes dicen, bueno, pero ¿quién va a querer poner una arma de destrucción masiva en el espacio? Bueno, sí. Hay un caso que es reciente de una persona que seguro conocen, que se llama Elon Musk, que él quería hace unos años hacer detonar 2 bombas nucleares en los polos de Marte para generar, básicamente que la atmósfera de Marte sea más densa y sea más habitable. Bueno, eso no se puede hacer. Está prohibido. Entonces, bueno, quedó en la teoría o quedó en un concepto, nunca avanzó en ese proyecto. Bien. Todo Estado parte en el tratado que lance o promueve el lanzamiento de un objeto al espacio ultraterrestre, incluso a la Luna y otros cuerpos celestes, y todo Estado parte en el tratado desde cuyo territorio, cuyas instalaciones se lance un objeto, será responsable internacionalmente por los daños causados en el espacio. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tipo de daños puede haber? ¿Puede ser que 2 satélites choquen? Sí. Puede ser, de hecho, chocaron. Y eso es lo que les quiero mostrar ahora. Espero que estén viendo la animación que hay ahora. Sí, sí se ve. Perfecto. Esto pasó en el 2009. Un satélite ruso fuera de servicio y un satélite de telecomunicaciones norteamericano chocaron sobre Siberia. Y acá hubo 2 problemas. El primero y más grave es que generó una nube de basura espacial que sigue orbitando la Tierra. Es eso que ustedes ven ahí. Segundo, nos volvimos a preguntar como comunidad internacional, bueno, ¿cómo gestionamos esto de los daños en el espacio? Y ahí avanzo. Y acá les dejo otro resumen pequeño de cómo es que se maneja esto de la responsabilidad en el espacio. Existe una obligación de rendir cuentas. Abajo le pongo porque hay mucha literatura en inglés, entonces, y hay palabras que pueden ser confusas, la traducción del inglés al español. Entonces, por ejemplo, responsibility es una cosa y liability es otra. Para nosotros significa lo mismo, pero en inglés hay 2 palabras que se diferencian, ¿sí? Tenemos la responsabilidad, que está en el artículo 6 del Tratado del Espacio, que es lo que les comentaba recién, de la imputabilidad de los estados por las actividades gubernamentales o no gubernamentales. Y después tenemos la responsabilidad legal o la obligación, que está en el artículo 7, que de ese artículo se desprende el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales, ¿sí? Ahí les dejo la definición de daño, que es básicamente la pérdida de vidas humanas, lesiones corporales u otros perjuicios a la salud, así como la pérdida de bienes o perjuicios causados a bienes del Estado o personas. Una definición bastante básica de daño. Bien. ¿Qué pasa si se produce un daño? Como abogados, lo primero que tenemos que identificar es dónde se produce el daño. Porque tenemos un sistema doble de responsabilidad. Si el daño se produce en un estado, en la superficie o en el espacio aéreo, ahí vamos el factor de atribución de responsabilidad es absoluta y se responde por los daños causados, y lo único que hay que demostrar es el nexo de causalidad, ¿sí? Es decir, si un satélite cae en mi techo y me rompe el tejado o cae en el jardín y me rompe las plantas, bueno, tengo que demostrar de quién era ese satélite y listo. ¿Sí? La responsabilidad es absoluta. Muy distinto es cuando el daño se produce en el espacio. Porque en ese caso, el factor de atribución, lo que hay que hacer es demostrar la culpa o negligencia del Estado que ocasionó los daños. Y ahora piensen,
A veces es difícil demostrar la culpa en un choque en la calle. Imagínense a 700 kilómetros de altura con objetos que van a 27.000 kilómetros por hora. Bueno, la primera parte del tratado, de ese convenio de responsabilidad, sí se ejecutó. En un caso de un satélite soviético que cayó en el norte de Canadá, ese satélite tenía combustible nuclear y contaminó una parte de esa zona que cayó. Por suerte cayó en el norte de Canadá, donde no vive nadie. Pero bueno, se activó el convenio, Canadá exigió una indemnización y la Unión Soviética tuvo que pagar, creo que, 8 millones de dólares por los daños y los gastos de limpieza. De vuelta, si se les cae un satélite y les rompe las plantas, ustedes no van a ir contra la empresa del satélite o contra el Estado. Esto se hace por vía diplomática. Recuerden que en esa época eran los estados los que tenían la capacidad de producir satélites y ponerlos en órbita. Así que se hace todo por vía diplomática. Ahí abajo pongo cómo es el proceso de indemnización y el procedimiento por vía diplomática. Entonces, si un daño ocurre en el espacio, como por ejemplo este choque que acabamos de ver, bueno, no se invocó el convenio sobre responsabilidad por daños causados en el espacio. Se hicieron cargo los seguros, porque es casi imposible determinar quién tuvo la culpa. Bien, avanzamos. En el listado que les mostré al principio está el convenio de responsabilidad y después está el de registro. ¿Qué pasó? Entendieron los legisladores en ese momento, los representantes en Naciones Unidas que participaban del organismo, que vamos a ver un ratito, donde se generaron todos estos tratados, dijeron, bueno, efectivamente, en el espacio puede haber daños, se pueden ocasionar daños, incluso en la Tierra, por objetos que reingresan del espacio o durante el lanzamiento. Pero no existía un registro sobre los objetos que se lanzan. Es decir, era como si no hubiera registro de la propiedad automotor y todos los autos estuvieran sin patente. Entonces, tuvieron que redactar otro tratado que es el registro de objetos lanzados al espacio, que funciona de forma parecida al registro de la propiedad automotor. Uno va y dice que tiene un auto y que ese auto tiene determinadas características y que el titular es tal. Lo mismo sucede con los satélites. Hay un registro, en nuestro caso, en la Argentina, hay un registro nacional a cargo de la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y hay un registro internacional que funciona en Naciones Unidas. ¿Sí? Y acá les dejo el artículo, que es el artículo 8º, que les resalto un poco cuáles son los conceptos más importantes, y es esto de que el Estado conserva el control y la jurisdicción de todo lo que lanza al espacio, que conserva los derechos de propiedad, el derecho a la evolución del objeto y los objetos inscritos en el registro nacional que tuviera, ¿no? Es importante registrarlo a nivel local y a nivel internacional. Bien. Eso fue un pantallazo de qué es la responsabilidad y cómo es el registro de los objetos que uno lanza al espacio. Hay muchas cosas más relacionadas al Tratado del Espacio o a los otros tratados. No nos da el tiempo para que les hable de todas. Me parecía importante contarles esto, que es quizás el derecho en acción. Hay casos, si buscan daños en el espacio o daños en tierra, van a ver el caso del satélite soviético que cayó en Canadá, y lamentablemente cada vez va a haber más porque están reingresando un montón de objetos, porque la humanidad hace 60 años que viene lanzando cosas al espacio y obviamente todo lo que sube baja, así que están reingresando. Ahora lo que me interesa es que sepan qué órganos en Naciones Unidas se encargan de estos temas.
En 1957 se lanza el Sputnik 1. En 1959 la Asamblea General estableció a la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, COPUOS, por sus siglas en inglés, como comité permanente para abordar la exploración y utilización del espacio ultraterrestre en beneficio de toda la humanidad. Esa comisión fue fundada por 18 estados, entre ellos a la Argentina. Esto es importante también, porque Argentina ya desde 1959 entendió que el espacio era un sector estratégico. Así que entre los 18 estados miembros de esa comisión estaba la Argentina. Hoy hay más de 100 países y 42 organizaciones observadoras. De esa comisión dependen dos subcomisiones, que una es la de Asuntos Científicos y Técnicos, que se encarga de la investigación astronómica, la exploración planetaria, las cuestiones más científicas, y la otra, que es la que nos importa a nosotros, es la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. Y ahí es donde se debaten los instrumentos jurídicos que después pueden terminar siendo un tratado, una guía de buenas prácticas, una recomendación, un principio, etcétera, etcétera. De ahí surgieron los 5 tratados del Corpus Juris Espacialis. ¿Sí? Esto que les decía, del compromiso histórico de la Argentina con la revolución del espacio, esa es la reunión en 1959, bueno, no se ve, pero más a la izquierda estaría la sillita de la Argentina, así que visionarios en ese sentido. El COPUOS, este comité, sería como el órgano deliberativo, donde se debaten, se juntan una vez por año. En realidad se juntan la subcomisión de asuntos jurídicos y la subcomisión de asuntos científicos, se juntan una vez por año y se debaten. Y es este órgano deliberativo. Ahora, hay otro órgano que depende del COPUOS, que es la Oficina para Asuntos del Espacio Exterior, del Espacio Ultraterrestre de Naciones Unidas, la UNOSA, que es como la secretaría del COPUOS, es el brazo ejecutor, ¿sí? Se encarga de implementar las políticas de la Asamblea General que están relacionadas con el espacio. Y lo que busca es promover la cooperación internacional, que todos los países tengan acceso al espacio, etcétera, etcétera. Y de esta oficina depende el registro de objetos lanzados al espacio. Es como ellos son el registro de la propiedad automotor internacional. Ahí les dejo el link por si están aburridos el fin de semana y quieren ver cómo se llaman los satélites que están en el espacio, quién los lanzó, cuántos satélites lanzó, no sé, Hungría. Bueno, se meten ahí y está toda la información. Nos alejamos un poco y ponemos en números esto de los tratados, ¿no? Bueno, ahí les dejo en una columna los años y después las ratificaciones y las firmas. El Tratado del Espacio tiene 112 ratificaciones, que es bastante, ¿sí? Es un tratado bastante aceptado y todas las potencias lo firmaron, así que es un instrumento jurídico muy importante para la comunidad internacional. Y después van a ver que el resto de los tratados, bueno, tienen menos. Hasta que se llega al Acuerdo de la Luna, que es del que se abrió la firma en el 79, que solo tiene 18 ratificaciones y 4 firmas, que ninguna potencia firmó ese acuerdo porque establecía una serie de requisitos para la explotación de recursos naturales en la Luna. Las potencias no estaban de acuerdo en firmar. Ahora, en un ratito vamos a ver un poquito de eso. ¿Qué firmó la Argentina? Bueno, se los dejo ahí. Argentina firmó y ratificó los 4 primeros tratados, es decir, el Tratado del Espacio, el de Rescate, el de Responsabilidad y el de Registro. No firmó el Acuerdo de la Luna. Después firmó o ratificó algunos de los
de los otros acuerdos o principios. También les dejo ahí el link porque esto creo que es de enero del año pasado, así que posiblemente algo, la Argentina no modificó nada, pero si le interesa ver qué hicieron otros países, ahí se los dejo. El derecho espacial como un nuevo campo de desarrollo profesional. Ustedes dirán, bueno, pero esto es un nicho, es una rama de nicho y que son muy pocos los que pueden trabajar en esto. Bueno, efectivamente, sí, no es como el derecho laboral, el derecho penal. Ahora bien, casi todas las ramas del derecho que hay en tierra van a tener su correlato en el espacio, ¿sí? O cuestiones del espacio que tengan que ser abarcadas por ramas que existen en la tierra, como el derecho administrativo, derecho comercial. Y eso es lo que me interesa mostrarles a partir de ahora, ¿no? Algunas de las cosas que están sucediendo y que eventualmente, si a ustedes les interesa el derecho internacional público, el derecho internacional privado, el derecho ambiental, bueno, no es que uno se va a poder dedicar el 100% a esto, pero eventualmente van a poder participar o van a poder asesorar a alguna empresa, organismo del Estado en materia de derecho espacial administrativo o comercial. Y acá me gustaría hablarles del derecho penal en el espacio, ¿sí? La jurisdicción penal en el espacio. Yo no sé si ustedes conocen el juego Among Us. En pandemia se jugaba mucho. Yo tengo un hijo de 11 años que en esa época, bueno, estábamos todos encerrados y jugábamos. Él jugaba mucho con sus amigos. Saben cómo es, ¿no? ¿Alguno no sabe? Le explico rápidamente. Era una nave espacial, es un juego en red con muchos participantes que cada participante tenía el rol de un astronauta, iban todos a bordo de una nave espacial y había uno de ellos que era un impostor que lo que hacía era o sabotear la nave o matar a otros astronautas. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué pasaría si esto se hiciera realidad? ¿Qué ley se aplica en el espacio? ¿Qué juez interviene? ¿Quién investiga? Bueno, y ahí escribí un artículo que se los dejo ahí abajo, que es Among Us y la jurisdicción penal en el espacio. ¿Y por qué esto? ¿No? Porque ya se habría cometido el primer delito en el espacio. Ahora les voy a comentar. Pero bueno, en el caso de la jurisdicción penal en el espacio, hace un ratito les dije que los estados conservan el control y la jurisdicción de todo lo que lanzan al espacio. Entonces, vuelvo al ejemplo del principio. Si alguno de ustedes construye una nave y va a la Luna el fin de semana, y el lanzamiento es en Argentina, o se registra como Argentina esa nave, todo lo que suceda a bordo de esa nave y lo que le suceda a los tripulantes, bueno, conserva la jurisdicción argentina. ¿Sí? Eso es fácil, parecido a lo que ocurre en un buque o una aeronave. Ahora bien, ¿qué pasa en la Estación Espacial Internacional? Que es más o menos lo del juego este, ¿no? Que hay tripulantes de distintos lugares. Bueno, ahí la cosa empieza a complejizarse un poco. Se pensó en esto. De hecho, hay un documento, que es un documento que firmaron todos los países que construyeron la Estación Espacial Internacional y que habla de la jurisdicción penal o la jurisdicción, la responsabilidad en objetos espaciales multimodulares. Porque claro, puede ser que un astronauta japonés esté en un módulo norteamericano y le genere un daño a un astronauta ruso. Bueno, todas estas cosas se pensaron. Pero hay muchas más que no se pensaron. Por ejemplo, ¿qué pasa si el daño ocurre fuera de la Estación Espacial Internacional cuando están arreglando algo afuera? ¿Qué jurisdicción es esa? Como estos interrogantes hay un montón, puedo estar un rato largo hablándoles, no sé, no necesariamente sobre cuestiones penales, pero ¿qué nacionalidad va a tener un bebé que nace en Marte? Si la base o
asentamiento donde nació se construyó con materiales de ese lugar. ¿Sí? Bueno, son un montón de interrogantes que ustedes, que son estudiantes, van a tener que empezar a resolver en el futuro. Que si les interese esto, que se quieran dedicar a esto, hay un montón de preguntas sin respuesta. Les decía, el primer delito en el espacio. Bueno, hace unos años, un astronauta, Annie McClain, esto va a terminar en una película seguro. En algún momento va a salir la peli de esto, porque es tipo novela. Esta astronauta estaba casada con una agente de la CIA y tenían un hijo en común. Se separan, esta astronauta estaba en la Estación Espacial Internacional y desde ahí se conecta a internet al home banking de su ex y transfiere fondos a su cuenta. ¿No? Eso es un delito. Un delito acá, un delito en Estados Unidos. Bueno, y ahí se empiezan a prender las alarmas. Bueno, porque, bueno, esto ocurre en la Estación Espacial Internacional, en el módulo norteamericano, un poco logra, digamos, encapsularse el caso. Pero empiezan a surgir interrogantes. Bueno, pero ¿qué hora fue? ¿A qué hora se realizó el delito? ¿Qué pasa si el servidor por el que se conectó en realidad no estaba primero en Estados Unidos, sino en Francia? Son todas cuestiones que vamos a tener que empezar a pensar y a resolver. Por eso digo, no son cuestiones que nos queden tan lejos, ¿sí? Todos estos conflictos. Están más cerca de lo que pensamos. Otra de las cuestiones que está en pleno debate es la minería en el espacio. Como les dije, el artículo 2 del Tratado del Espacio dice que nadie se puede apropiar de la Luna, un objeto celeste o de una parte del espacio. Pero nada dice qué pasa con lo que uno extrae de esos cuerpos celestes. Esto que ven acá, que parece los grupos del Mundial, son los países que firmaron los acuerdos de Artemisa. Artemisa es una misión de la NASA para ir a la Luna, tener un asentamiento permanente en la Luna para después ir a Marte. Artemisa es la hermana gemela de Apolo. Y estas misiones planean llevar la primera mujer a la superficie lunar. Pero estos acuerdos incluyen una interpretación del Tratado del Espacio que lo que dice básicamente es lo que uno extrae de la Luna, bueno, puede quedárselo. Y en Estados Unidos incluso puede entrar en el comercio. Que era algo que no dice el Tratado del Espacio y tampoco, no lo permite, tampoco lo prohíbe. ¿Sí? Es una interpretación que se hace de ese tratado. Ahora bien, estos acuerdos de Artemisa son acuerdos bilaterales y esto modifica mucho de cómo es la gestión o cómo se van creando normas en torno al espacio. Hasta ahora, por lo menos para la Argentina, las normas o los principios que adoptaba eran producto de negociaciones en foros multilaterales, como las Naciones Unidas. Acá es un acuerdo bilateral, porque es Estados Unidos que firma tratados con los distintos países, con los países que ustedes ven ahí. ¿Sí? No, esto no surge de Naciones Unidas, sino es un proyecto de los Estados Unidos. Acá les dejo cuáles son esos principios y qué contienen los acuerdos de Artemisa. Voy a ir más rápido porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Incluso derecho administrativo, el Plan Nacional Espacial Argentino se propone de acá a 10 años tener una ley espacial nacional. Hoy existen una serie de normas que están fragmentadas, están en distintos ámbitos. Bueno, se propone tener una ley espacial nacional que regule cosas básicas, como las licencias, permisos, el cumplimiento de la fiscalización. Hoy no sabemos bien si un cohete cae en nuestro techo, si el que tiene que fiscalizar eso es la CONAE, la Agencia Espacial Argentina, la Fuerza Aérea, la ANAC. Bueno, inspecciones y auditorías, quién tiene que inspeccionar, bueno, cuáles van a ser las sanciones. Derecho administrativo de punta a punta. Le dejo otra cosa que también se trató mucho en el derecho administrativo, que son el dominio público de los meteoritos.
Chaco, calculo que sabrán, ahí está el campo del cielo, que tiene una cantidad enorme de meteoritos. Esto surge a partir de un caso allá en los 90, que se quería extraer del país un meteorito muy grande. Bueno, lo van a ver cada vez más presente el derecho espacial, ¿sí? Incluso en su provincia. No sé si alguno de ustedes vio estas trencitos de luces en el cielo. Muy simpáticos. Si los vieron, les cuento qué son. Es un lanzamiento de una constelación, una mega constelación de satélites que se llama Starlink, de la empresa SpaceX de Elon Musk, que por la órbita que tienen y el material de construcción reflejan mucho la luz del sol. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta mega constelación? ¿Por qué les cuento esto? Porque esta constelación está compuesta, o va a estar compuesta de 12.000 satélites. Muchísimos satélites. Y esto está asociado a lo que les contaba al principio de la congestión del espacio. Ahora les voy a mostrar una animación de qué pasaría si todas las empresas ponen en órbita los satélites que dicen que van a construir. ¿Sí? Si las empresas norteamericanas, chinas, colocan en órbita sus megaconstelaciones. Perdón. A la izquierda están las empresas y los años que están proyectados en los lanzamientos. Hay una empresa argentina, en realidad fundada en Argentina, que se llama Satellogic. Hay empresas chinas, está Kuiper, que es la empresa de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Bueno, la órbita baja de la Tierra quedaría tan congestionada que no se podría utilizar. Tendría tantos satélites y tanta basura que no se podrían colocar nuevos satélites. Entonces, ahí estamos frente a lo que se llama el derecho ambiental en el espacio. Y no solo, no solo tenemos ese conflicto en el espacio de la congestión, de la cantidad de satélites, que cada uno de esos satélites y las partes que se desprenden de esos satélites van a 27.000 kilómetros por hora, sino que después de 60 años de lanzar cosas al espacio se nos están cayendo de vuelta. Saben que la gravedad empuja a las cosas de vuelta a la Tierra y en el reingreso, si los objetos son muy grandes, sobreviven a ese reingreso y caen a la Tierra. Y cada vez vamos a ver más estas fotos. Son objetos, estos en Australia, objetos que van cayendo. Estos en Estados Unidos, esto es en Uruguay, esto es en China, en Miami, en Brasil. Y también vamos a ver este tipo de noticias más frecuentemente. Una sonda espacial podría caer mañana en Puerto Madryn, restos de una estación espacial china podrían caer en Argentina, restos de una sonda espacial rusa podrían caer en la Argentina. Que tenemos mala suerte, ¿no? Porque si hay países donde pueden caer las cosas, apuntan siempre a Argentina y eso tiene una razón. Bueno, primero que en la década del 90 efectivamente cayó una estación espacial soviética que se llamaba Salyut 7 y muchos pedazos quedan desperdigados en Santa Fe y Entre Ríos. Ahí hay algunos pedazos. Y tiene una razón de ser que hay un punto que se llama Punto Nemo, que es un punto que queda en el Pacífico Sur, que a 3.000 kilómetros a la redonda no hay nada. Entonces lo que se busca es que los objetos, cuando se hace el reingreso, caigan ahí. Pero las cosas pueden fallar, los cálculos pueden estar mal hechos, pueden pasar un montón de cosas, y en línea recta a ese punto que pasa está Chile, que tiene la suerte de ser finita, y después seguimos nosotros. Bien, se preguntaron alguna vez cómo se ve el reingreso de basura espacial. Bueno, se ve así.
Eso es una segunda etapa de un cohete cayendo sobre el norte de Estados Unidos. Y acá no quiero ser mala onda, pero muchas de las estrellas fugaces que vemos y que le pedimos un deseo no son estrellas fugaces, sino son pedazos de basura reingresando a la atmósfera. Esas cositas que van rápido en el cielo, bueno, siguen pidiéndole deseos, pero no son estrellas fugaces. Nos está matando el romanticismo, ¿eh? Sí, soy muy cortamambo a full. Pero bueno, se los tenía que decir. Igual sigan pidiéndole deseos, que eso se cumple. Por ahí se cumplen, claro. Obvio. Bien, la basura espacial en números, esto que les digo de la basura espacial, la congestión, bueno, hay más de 1 millón de fragmentos de 1 centímetro a 10 centímetros, la basura se duplicó por 2 en los últimos 15 años, en los últimos 10 años el número de satélites activos se multiplicó por 7, de ese millón de objetos solo podemos monitorear y catalogar 36.500, son objetos mayores a un celular, a 10 centímetros de diámetro, solo eso podemos, con los radares que hay en tierra, podemos seguir la basura. Lo que es más chico que eso, sabemos que existe, los modelos matemáticos nos dicen que está, pero no sabemos la velocidad que tienen, en dónde están, lo cual es bastante peligroso. El impacto también lo tienen las observaciones astronómicas, los científicos. Esto es un observatorio en Suiza que empieza a ver perturbada su observación de galaxias por estas luces de los satélites de Starlink. Esto es en Australia también. No es que esto pasa todo el tiempo, es una foto con una exposición como de 2 horas y se le puso nombre, o sea, se ubicó qué satélite era el de cada luz. Y esto tiene un impacto, estas luces, estos trencitos de luces en el cielo, tienen un impacto en la biodiversidad, sobre todo en las aves migratorias, y también en los pueblos originarios y en los pueblos rurales, porque para los pueblos originarios cambia su cosmovisión. O sea, tienen una visión del cielo, una interpretación cultural del cielo, y si empiezan a aparecer luces de otros colores y con otros formatos y otras velocidades, bueno, eso afecta un poco a su cultura. Esto pasa en Australia y también pasa en otras regiones del mundo, como en Latinoamérica. Este gráfico también habla por sí solo de cómo está haciendo, cómo aumentó el número de lanzamientos y por ende la cantidad de objetos lanzados al espacio. En los últimos años el incremento fue exponencial. Hoy en día existen cerca de 8.000 satélites activos. La mitad de esos satélites son de una sola empresa, que es SpaceX. El resto es el resto de los satélites de toda la humanidad. Los otros 4.000 son de China, de Rusia. Bueno, así que sí. El espacio, todavía no sabemos si el espacio soporta 2 Elon Musk, porque la congestión es tal que no sabemos si va a quedar espacio. Y acá les quiero contar un poco. Yo soy docente, trabajo en la CONAE y también soy director de un centro que se llama Centro Interdisciplinario de Estudios Espaciales. Que a partir de esto, de nuevas tecnologías que permiten poner nuevos satélites en órbita, que permiten hacer más cosas en el espacio, les decía al principio, nuestras vidas dependen un montón del espacio. Siempre digo que usamos el GPS, usamos a veces satélites para realizar una transacción bancaria sin que lo sepamos, miramos televisión satelital, chequeamos el pronóstico del tiempo, usamos satélites para la agricultura, para saber cuándo regar, cuándo fumigar. Bueno, las Naciones Unidas estimaron que en un país promedio los habitantes usan entre 15 y 20 satélites por día. Y siempre hago la broma de que también sin satélites no podríamos tener match en Tinder, porque nos geolocalizamos a través de satélites. Entonces, nuevas tecnologías, eso permitió el acceso a nuevos actores, es decir, antes solo las grandes potencias y solo las agencias espaciales, esas potencias tenían acceso al espacio. Hoy, startups, universidades, países en vía de desarrollo, tienen las posibilidades de
colocar sus satélites en órbita y hacer cosas en el espacio. Un nuevo contexto histórico, ya no estamos en Guerra Fría, si bien hay tensiones geopolíticas, no estamos en Guerra Fría. Eso se llama el paradigma del New Space, lo van a ver mucho, el New Space. Y trae esta combinación de factores, nuevos desafíos como los que le venía comentando. Basura espacial, militarización del espacio, turismo espacial que no les conté, la ocupación de Marte y la Luna, bueno, muchísimos temas los cuales el derecho empieza a investigar y se empieza a acercar. Entonces, a partir de estos nuevos desafíos, surgió la necesidad de crear una nueva institución. Esa institución depende de la CONAE y de la Universidad Nacional de La Plata, y es el Centro Interdisciplinario de Estudios Espaciales, que se dedica al derecho espacial, la política espacial, la economía espacial, con la intervención y la participación de la ingeniería aeroespacial. Básicamente nos dedicamos a la educación, a la investigación y desarrollo y a la vinculación con otras universidades, organismos internacionales. ¿Y esto por qué? Porque yo me tuve que formar afuera. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, me quería dedicar al derecho espacial y acá no había ningún organismo que me diera la posibilidad de estudiar todo esto. Entonces, bueno, gracias a mi insistencia y también a demostrar lo importante que es y por qué en Argentina, que produce satélites, es necesario que haya abogados, cientistas políticos, ingenieros, trabajando en esta cuestión en conjunto, la necesidad de tener un centro que capacite a quienes les interese esto en estas disciplinas que les contaba: derecho espacial, política espacial y economía espacial. Básicamente lo que hacemos ahí son investigación, capacitación, tenemos cursos, tenemos una materia, y estas son las líneas de investigación: sostenibilidad en el espacio, política espacial latinoamericana, desarrollo normativo espacial, minería espacial, porque Argentina firmó estos acuerdos de Artemisa que les comentaba hace un ratito, economía espacial y regulación de satélites. Y acá les cuento un poquito qué es la CONAE, ¿no? Porque es el principal actor detrás de este centro. Es la Agencia Espacial Argentina, es como la NASA argentina. Y la Agencia Espacial se crea en 1960, tenía otro nombre, que era Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. En el 91 cambia nombre a Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Y tiene una trayectoria bastante destacada. Tiene una política de cooperación internacional con China. Acá vemos, Argentina participó de una misión de una sonda a Marte, gracias a una antena que hay en Neuquén. Ahí, ese es la cofia, la punta del cohete que llevó esa sonda a Marte. Y ahí ven bueno, los logos de la Agencia Espacial China, de la Agencia Espacial Europea, de la Agencia Espacial Francesa, de la CONAE y la Agencia Espacial Austríaca. También participamos en una misión con la NASA, que es la construcción de un satélite que se llamaba SAC-D Aquarius, que le construimos un satélite para la NASA, o sea, un satélite que tenía un instrumento muy importante, que era el Aquarius, que es ese plato que ven ahí, que lo construyeron en Estados Unidos, y ese satélite se lanzó en el 2011. Con la Agencia Espacial Europea también tenemos proyectos de cooperación, como por ejemplo esa antena que está ubicada en Malargüe, en la provincia de Mendoza. Es una antena de espacio profundo. Bien. A mí me gusta remarcar esto. Los argentinos somos buenos jugando a la pelota, tenemos 3 campeonatos mundiales, no sé cuántas Copas América, Messi, Maradona, Racing. Pero somos buenos también en la industria aeroespacial, pero somos muy buenos. Estos son algunos de los satélites científicos que ya lanzamos. El año que viene se va a lanzar el SabiaMar, que es otro satélite científico que está diseñado para medir variables de los mares argentinos. Actualmente en órbita hay 2 satélites, que son el SAOCOM 1A y 1B, satélites muy grandes, muy complejos, y se está construyendo el Tronador 2, que es el lanzador de cohetes, el lanzador de satélites argentino, que
a la Argentina le falta, para dominar todo el ciclo de la industria espacial, le falta el último eslabón, que es poder lanzar sus propios satélites desde territorio argentino. O sea, Argentina diseña sus misiones, fabrica sus satélites, opera sus satélites, obtiene las imágenes y las procesa, hace todo. Lo único que le falta a la Argentina es lograr poner los satélites en órbita desde territorio argentino. Y en eso estamos, esperemos que haya plata para lograrlo. Incluso una vez que se fabrique el Tronador 2, Argentina no solo, por ejemplo, para lanzar el Sabiamar, se estima que se van a gastar 11 millones de dólares por el lanzamiento. Si se termina de construir el Tronador 2, nos ahorraríamos 11 millones y podríamos dar servicio de lanzamiento a otros países que quieran lanzar sus satélites, los países de la región. Acá hay más o menos un paneo de cuántos satélites lanzó Argentina en relación con otros países de Latinoamérica. Esto no empezó ahora, esto viene de la década del 60, estamos en la industria investigando con cohetes. Y acá una de las charlas que solemos dar, y obviamente están invitados a participar, que llamamos a expertos del exterior, y tenemos un ciclo de charlas y nos cuentan a qué se dedican y cuál es, en qué trabajan, dónde trabajan, y bueno, nos acercamos un poco a qué está pasando en otras partes del mundo. Bueno, corto acá porque creo que ya no sé si me pasé de hora, pero si les interesa la temática, si les interesa saber más, les recomiendo o que nos sigan por nuestras redes sociales o que accedan a nuestro sitio web, o que me manden un mail, que con mucho gusto les voy a pasar la información que necesitan. Bueno, muchísimas gracias. Y ahí dejo de compartir. Y espero que nos haya... No, imposible dormirse, Juan Cruz, con esta charla. La verdad que interesantísimo, apasionante. La claridad, además, con la que transmitís todo lo que viene haciendo nuestro país al respecto, el rol de cada uno de los organismos y el potencial enorme que tiene nuestro país en esta materia, y muchas veces desconocido o invisibilizado o no lo suficientemente visibilizado, porque como vos decís, vos en tu caso, y te tuteo porque anteriormente dijiste que te tuteáramos, sí, vos tuviste que formarte afuera, ¿no? Y que ahora contemos con estos espacios, con estos organismos, con las universidades nacionales, públicas, brindando herramientas de capacitación, y por eso reiterarte el agradecimiento que hacíamos al inicio de poder contar con vos, con esta charla para nuestros estudiantes, nuestras estudiantes. Vos sabés que la Universidad Nacional del Chaco Austral es una joven universidad nacional que tiene su sede en Presidencia Roque Sáenz-Peña de nuestra provincia del Chaco, y que la verdad que en esta carrera, en la carrera de Derecho, y donde Derecho Internacional forma parte de lo que es el tercer año de la carrera de Derecho en la Universidad del Chaco Austral, para nosotros es un honor, la verdad, haber contado con tu ponencia, con tu exposición, y poder acercar a nuestros alumnos y alumnas herramientas, conocimientos, conceptos sobre esto que es sumamente interesante, así que imposible que alguien no haya prestado atención, porque nos atrapaste con tu disertación. Así que bueno, muchísimas gracias en nombre de la Cátedra de Derecho Internacional Público de la UNCAUS. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a disposición. De vuelta, yo trabajo en un organismo público, soy docente en una universidad pública, y me encantaría estar ahí con ustedes, pero bueno, quizás el año que viene me viajo, porque es mucho más didáctico y mucho más ameno el contacto en persona, y uno quizás tiene más tiempo y el diálogo es otro y uno se puede extender más, pero bueno. Por supuesto, sería un honor, así que... Perdón, me pisé ahí un poquitito, te decía que sería un honor poder tener una visita tuya presencial, transmitirte los saludos del rector de la universidad también, que por supuesto estaba muy al tanto de esta actividad, de esta charla, quería poder sumarse, pero bueno, su agenda no lo permitió, pero bueno, traerte los saludos del rector, y que por supuesto también vamos a quedar a disposición para poder coordinar una visita tuya a nuestra provincia, a nuestra universidad, sería un gustazo.
cuando quieran. Y bueno, no sé si alguno de los alumnos tienen consultas, pueden, no sé, hacerlas ahora, los quieren hacer más adelante, me escriben un mail. Yo le voy a dejar a los docentes esta misma presentación. Y bueno, ojalá que de acá salga algún abogado o abogada espacial, me haría muy feliz. Bueno, creo que había una pregunta, un segundito que controlo a ver si encuentro. Sí, acá. Fabricio preguntó qué opina de lo que se trató la semana pasada y CADE, su evento anual, el espacio no tiene dueño, pero necesita legislar el acceso privado a sus recursos. Bueno, está bien. Está relacionado con esto que les comentaba de los acuerdos de Artemisa y este vacío legal que hay respecto a lo que uno extrae de un cuerpo celeste. Es el debate, junto con el de la basura espacial, que estamos discutiendo en los foros internacionales. ¿Por qué? Y es importante porque, por lo siguiente, uno cuando dice, bueno, minería de asteroides o minería espaciales, bueno, vamos a ir a un asteroide, vamos a buscar metales pesados y los vamos a traer para acá y nos vamos a ser millonarios. No, eso no es lo que vamos a hacer, no es lo que quieren hacer las empresas y las potencias. Lo que se está buscando es asteroides que contengan agua congelada, y porque si uno descompone el agua, lo que tiene es combustible para cohetes. Entonces, eso lo que nos permitiría es usar los asteroides como estaciones de servicio para seguir explorando el sistema solar. Nosotros llegamos hasta Marte, y si queremos ir más lejos, tenemos que encontrar recursos en el camino. No nos podemos llevar todo desde acá, porque el cohete físicamente sería imposible. Entonces tenemos que encontrar recursos en otros lados. Y esto trae muchas disputas, porque bueno, asteroides que tengan este tipo de minerales o que tengan agua son pocos, o que sean de fácil acceso. En la Luna hay, pero en los polos, pero bueno, tampoco son tan accesibles. Entonces, ¿de quiénes son esos recursos que se traen? ¿Del que llega primero? ¿Se va a lotear? Bueno, eso lo van a tener que resolver en parte ustedes, o los alumnos y las alumnas que quieran dedicarse a esto. El debate está. Y lo bueno es que Argentina, por este desarrollo científico y tecnológico que tiene hace más de 30 años, tiene voz y voto en los foros internacionales donde se discute el futuro del espacio. ¿Sí? Argentina es reconocido mundialmente por la actividad espacial que realiza, así que tenemos la verdad la responsabilidad de participar y de investigar en estas problemáticas. Así que sí, es algo que se está discutiendo y que no está cerrado. Posiblemente en el futuro haya un nuevo tratado internacional que regule estas actividades, porque no solo es quién llega primero, sino las cuestiones de seguridad. Les pongo un ejemplo, si hay un asteroide y uno extrae materiales de ahí, dependiendo el método que utilice, puede cambiarle la órbita a ese satélite, a ese asteroide, y ese asteroide puede cambiar su trayectoria, su órbita, y poner en peligro a otras misiones espaciales, a la Tierra, a la misma misión espacial que está extrayendo esos minerales. Así que cuestiones de seguridad, cuestiones de responsabilidad, cuestiones ambientales, cuestiones de ética, de filosofía del derecho, hay para todos los gustos. El derecho espacial le va a abrir la puerta a todas las ramas del derecho. Bueno, muchas gracias. La verdad que creo que agradecerte, obviamente, el tiempo y el hacerlo. Por ahí creo que nos pasa a nosotros que damos la materia, y a los chicos que por ahí nos comentan qué les pasa, que les parece todo muy lejano en lo que es derecho internacional público sobre todo, y lo trajiste a la realidad, a la práctica, al día a día. Así que bueno, muchas gracias. A su provincia con los meteoritos. Sí, claro. Tenemos una agencia espacial, tenemos una fábrica de satélites en Bariloche, tenemos un centro espacial en Punta India, en provincia de Buenos Aires, en Córdoba tenemos el centro espacial más grande que tiene Argentina. Hay carreras, están abriendo carreras en distintas universidades, así que si alguno se quiere dedicar a esto, está en el país correcto.
Buenísimo. Muchas gracias, Juan Cruz. Muchas gracias, Juan Cruz. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan linda noche. Gracias. Gracias, Juan Cruz. Adiós, gracias. Estamos en contacto. Gracias.